Listo. Buenos días, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en la materia de Programación Básica y en esta ocasión vamos a presentar algunos temas relacionados a nuestra actividad número 6 llamada subrutinas. Esta consiste en una pequeña investigación, unas cuantas preguntas y elaboración de algunos códigos como ejemplos para tener más claro cómo se utilizan estos tipos de estructuras en la programación y sobre todo comprender a utilizarlas de una manera más eficiente. En esta ocasión me presento yo, soy José Felipe Gámez Domínguez y a mi compañero Oscar Gerardo. Vamos a hacer una presentación en la que contestaremos las preguntas que nos dejaron investigar y posteriormente realizar unos ejemplos de muestra para observar cómo funciona este tipo de funciones en programación. Sí. Buenos días. Como ya lo comentó mi compañero, soy Oscar Gerardo y les voy a presentar las primeras 5 preguntas. Voy a empezar con la primera, un poquito cortas para ir avanzando un poco con esta presentación. ¿Qué es una subrutina? Una subrutina es un bloque de código dentro de un programa que realiza una tarea específica y puede ser llamada desde diferentes partes del mismo. Su objetivo principal es dividir un problema complejo en partes más pequeñas, logrando así una programación modular, ordenada y reutilizable. Las subrutinas mejoran la legibilidad del código, facilitan la detección de errores y evitan la duplicación de instrucciones. Esta fue la primera pregunta y un poquito del contexto de lo que es una subrutina. A continuación voy a decir la segunda pregunta y su explicación. ¿Qué tipos de subrutinas existen? Existen dos tipos de subrutinas principales en el lenguaje de programación. Bueno, en el lenguaje de programación estructurado C++. Procedimiento o función de tipo void, ejecuta una acción pero no devuelve ningún valor. Funciones, la cual yo realicé un programa y mi práctica está basada en esta. Funciones con valor que de retorno, realizan una tarea y devuelven un resultado al programa principal mediante una instrucción return. Voy a explicar un poquito las características de los tipos de subrutinas. Si me deja compartir con pantalla mi compañero, les voy a explicar un poquito más en el pizarrón para que sea más didáctico, permítanme. Deje que haga una prueba. Sí. Bueno, tipo de subrutinas. Tenemos dos, ¿no? Procedimiento de tipo void, le voy a poner void. Y de retorno. Ay. Disculpen mi letra, es que estoy haciéndolo con el mouse. Las de tipo void no devuelven ningún valor. Su uso principal es ejecutar acciones o mostrar resultados en pantalla. La palabra clave que tienen es void. Como tal, ya la escribí. En la función, función de retorno, esta sí devuelve algún valor. Su uso principal es calcular o procesar información y devolver un valor. Su tipo de dato o la palabra clave que es para llamar a esta función es, voy a escribir a grandes rasgos, int, como float, string. Antes de esto va tipo de dato. Y así, bueno, a grandes rasgos y muy feo explicado, es como se llama la función retorno. Permítanme que les borro pantalla. Estas dos formas de subrutinas son la base de la programación modular, ya que cada una cumple una función específica dentro del sistema. Voy a explicar ahora la pregunta 4 para ir un poquito más rápido. ¿Qué es un parámetro y para qué sirve? Como vieron en el retorno, que expliqué un poquito cómo es para llamarla, dentro de paréntesis puse int y float. Esos son el tipo de parámetros. Un parámetro es una variable, permítame. Es una variable temporal que se utiliza dentro de una subrutina para recibir datos desde el programa principal. Sirve para comunicar valores o información a la función sin necesidad de usar variables globales. Por ejemplo, float calcular área. Le voy a poner así. Esta es como se llama.
Y adentro ponemos los parámetros, por ejemplo, float base. Y aquí dentro de esto, estos son los parámetros. Aquí base base son parámetros que la función utiliza para calcular el área. Los parámetros permiten que la función sea más general y reutilizable, ya que pueden recibir diferentes valores en cada llamada. Voy a explicar la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de pasos de parámetros existen y para qué sirven? Existen dos tipos principales de pasos de parámetros y su diferencia radica en cómo se transmite la información a la función. Primero, paso por valor. Se envía una copia del valor de la variable. Los cambios dentro de la función no afectan a la variable original. Esto es dentro del tipo de, por ejemplo, void mostrar int x. Este es un ejemplo. El efecto de la función es proteger los datos originales. En el siguiente tipo se llama paso por referencia. Se envía la dirección de memoria de la variable. Los cambios dentro de la función si se modifican el valor original. Esta nos permite actualizar los datos, devolver resultados. Un ejemplo sería, por ejemplo, el mismo ejemplo, void modificar. Sería totalmente, casi lo mismo, cómo se escriben. Esas serían mis 5 preguntas y en conclusión, las subrutinas, tanto funciones como procedimientos, son esenciales para estructurar un programa de forma lógica y ordenada. Ahora mi compañero les va a explicar las otras. Ok, bueno, entonces antes de empezar, pues para mencionar, las preguntas que a mí me tocó responder sería, ¿cómo se llama o se invoca una subrutina? Como primera. Segunda, ¿cómo se regresa una subrutina y a dónde regresa cuando termina su ejecución? ¿Qué son las variables locales y globales? Además, ¿qué significa el ámbito de una variable? ¿Qué es una función? ¿Cómo es la función de tiempo de vida de una variable? Y por último, ¿qué es el enfoque sistemático? Para esto, pues una pequeña presentación en otra pantalla que tengo. Discúlpeme. Ok, primero Oscar se visualiza con el pizarrón. Sí. Okay. Entonces, permítame un poquito. Listo, así con el sonido más limpio vamos a empezar. Primero, ¿cómo se invoca un submódulo o una función? Para empezar esto, primero hay que entender que la función, como lo mencionó, se tiene que declarar y tiene dos tipos. El tipo void o vacío y las demás que regresan un valor. En este caso son declaradas por el tipo de valor que van a manejar. Es el tipo entero, tipo flotante, tipo cadena de cadena de caracteres, caracteres, entre entre otros. otros. Una vez que denota su declaración, lo siguiente que se va a hacer va a ser indicar el nombre que va a tener. Por ejemplo, Por voy a ejemplo, voy poner a poner void, que void, sea que sea casos, y y posiblemente posiblemente poner los parámetros. En este caso puede ser tipo char o cualquier otro. Y posteriormente se abre sus se abre su paréntesis y se tiene contiene todas las funciones las que van a funciones que van a interpretar. interpretar. Cuando se va a Cuando se va a hacer, hacer, estos son de estos forma son de forma independiente, y una vez independiente. Y una vez se van a utilizar van a en el utilizar en código el código fuente, fuente, lo que va a ser lo siguiente. siguiente. En este En caso este ya caso ya presenta su presenta su nombre. nombre. Cuando Cuando usemos usemos en el código fuente el inmate, se va a se va revisar a todo revisar lo que todo lo que deseamos deseamos realizar línea por línea línea, por línea. y en el Y en el momento que momento que decidamos decidamos llamar a su llamarnos a su rutina, rutina, la llamaremos por su respectivo nombre. en En este caso, casos, casos. y le Y le agregamos sus agregamos sus paréntesis, si no paréntesis, lo si no lo pondría pondría marcar marcar un un error error y y lo lo tomaría tomaría como como si si fuera una una variable. variable.
Una vez haciendo esto, pues se invoca la función principal, debe tener el control real de todo el programa y todo el control se lo manda directamente a nuestra función void, en este caso que es un módulo. Esto nos sirve para evitar estar repitiendo circunstancias. Por ejemplo, si deseo hacer la misma acción, pero para diferentes casos, en lugar de estar repitiendo la misma acción, puedo crear una subrutina en la cual meta los parámetros que estoy pidiendo y simplemente, dependiendo del caso, la llamo. Ahí nada más, por ejemplo, puedo solicitar que sea diferente nombre de para cada caso diferente y así evitamos estar repitiendo la misma codificación para la misma situación. Este caso se consulta con la segunda pregunta que menciona ¿qué sucede cuando termina un módulo y a dónde va después de terminar? Esto ya lo mencioné un poquito, pero una vez terminado de ejecutar su módulo, esta puede ser de dos formas diferentes. Si es de tipo void, simplemente se coloca su nombre, sus parámetros y su terminación de estructura. Una vez que acabe de pasar línea por línea, va a llegar al fin y lo va a tomar como que se acabó. Aquí en este caso, si uno quiere, simplemente puede colocar la función return para terminar, pero de igual manera, si se coloca así simplemente o no se coloca, no afecta nada. El único problema sería si se le agrega un return con algún valor, una variable, ahí directamente el programa marcaría error. Y la segunda son las sentencias que devuelven valores, como mencioné, su declaración tipo de valor, el nombre, sus parámetros y de igual manera su corchete. En este caso cuando se coloca la función return, o así se va a poder regresar un valor, o sea, poder regresar que exprese una acción, por ejemplo, hacer una multiplicación de A por X, o una suma de A más X. Y una vez termina de ser ejecutada en el código base, se puede decir que la función regresa a su lugar de origen. Esto se puede representar de una forma visual como lo siguiente. Tenemos mi función principal, variables P, y la cual tiene como guiados a la función secundaria 1 y a la función secundaria 2. Entonces cuando la función principal pide llamar a la función secundaria 1, lo que va a pasar es que el control, en este caso, control de acción, en el primer caso lo tiene la función principal, en el segundo caso lo tomaría la función segunda 1, y esta estaría por encima de la función principal mientras está operando, y a su vez esta estaría por encima de la función secundaria 2. Una vez que se termine de ejecutarse, el control va a ser redirigido a la función principal y esa va a volver a su estado de origen. Esa sería la forma visual de poder interpretar qué pasa con las funciones cuando esta termina de ser ejecutada. El siguiente punto que me tocó tomar a mí de las variables. Y en este caso trataré de agrupar las tres preguntas porque son cosas muy similares que nos apoyan de cierta manera. Para empezar tenemos ¿cuál es la diferencia entre una variable local y una global? La diferencia principal es donde se declaran, ya que si una variable se declara desde el inicio del código, esta es una variable global. Esto nos quiere decir que la variable puede ser usada en cualquier función, su rutina o en todo el código base sin afectar donde esté, ya que esta variable se puede decir que pertenece para todo el código. La siguiente serían las variables tipo local. Esta simplemente se van a declarar dentro de funciones o bloques de código. Por ejemplo, si se declara en main, aquí declaramos mi función, mi variable aquí ya está declarada y va a servir aquí hasta que se utilice el código. Pero digamos que para esto un módulo que es un tipo void con cualquier nombre y parámetro. En este caso digamos que yo voy a decir imprime el valor de X. Pero aquí vamos a marcar un error porque la variable no está declarada. Y uno va a decir por qué no va a estar declarada si acá se declaró de inicio. Aquí lo que va a pasar va a ser el tema llamado ámbito de una función,
que nos dice que la función solamente es válida en el bloque que se está declarando. En este caso, la variable X solamente está declarada en mi función principal y por lo tanto de ahí no va a surgir ninguna modificación. Pero si deseo utilizarla en cualquier otro tipo de subrutina o función, esa no va a estar declarada, ya que la propia variable X solamente está destinada a este bloque de código y en este ya independiente se puede decir que es ajeno. Otro tema que nos dice también sería respecto a la vida útil de las variables, y esto se menciona igualmente de manera en el ámbito de las variables. ¿Cómo puedo explicar esto? O sea, la vida útil solamente va a estar presente desde que la variable se declara hasta que la variable deja de existir, en este caso cuando su bloque de código termina de ejecutarse. Se puede ver de diferentes maneras. Las variables globales solamente van a tener tiempo de vida todo el código. ¿Esto por qué? Porque como se ejecutan desde la parte primero y terminan hasta que se termina el código, como tal van a funcionar todo el tiempo que esté el código operativo, a diferencia de las locales, ya que estas simplemente van a funcionar hasta que su línea de código esté completa. Y una vez su línea de código esté completa, van a dejar de existir hasta que se vuelvan a declarar. Otro ejemplo de variables que duran de forma indeterminada hasta que se acabe serían las variables que se declaran de tipo estáticas, ya que estas van a permanecer hasta que sean eliminadas por el mismo presentador. Y además, otras que se pueden utilizar son las las dinámicas. Estas son declaradas y son eliminadas hasta que el usuario desee terminarlas. Esta la única dificultad que presenta es que si la variable no es eliminada o en este caso borrada, puede presentar fugas de memoria que puede ocasionar problemas en el código. Para esto se ocupa la función delay o borrar. Y de una forma sencilla para recordar todo lo que vimos, podemos pensar de la siguiente manera. Mi variable X, que está declarada global, afecta tanto a mi función principal como a mi función secundaria. Y dentro de mi función secundaria puedo declarar mi variable Y. Pero esta solamente va a estar disponible en mi función secundaria y no va a afectar directamente la función principal, ya que se encuentran en mundos diferentes. La vida de una función está relacionada con su ámbito y esto se puede reflejar de una escala declarada y pues ya es lo más básico. Y en segundo tenemos a un enfoque sistemático. El enfoque sistemático se ocupa tanto a nivel estudiantil como a nivel empresarial. Nos dice que cuando se ponen situaciones o problemas o se quiere una mejora, nunca hay que enfocarse en el problema, sino que buscar la relación entre todos los componentes que están en este sistema para no verlo de forma independiente. Un ejemplo claro nos dice que en una empresa no se están cumpliendo con las órdenes de entrega que el cliente está pidiendo. Entonces para esto hay que examinar tanto a trabajadores observamos todos los puntos, ya sea su calidad de trabajo, su tiempo esperado, su relación entre ellos, su comunicación. En segunda debemos ver a los que están en su alto mando, se puede decir, para ver qué acciones están tomando para cumplir con el tiempo esperado. Y sobre todo ver toda la organización entre todo el material que se está usando, ya sea maquinaria, herramientas de uso para ver qué está afectando. Por ejemplo, si un sector está afectando porque hay baja productividad, no se puede esperar a simplemente afectar en esa zona, ya que eso puede afectar a otras zonas. Por ejemplo, si en mi zona que está recibiendo recursos aumenta la producción, la escasez de recursos va a bajar porque no se está controlando el hecho de que hay un nivel ya fijo de recursos que se está manejando. Por eso para realizar un enfoque sistemático, hay que plantear el problema desde la relación en todos los ámbitos que se enfocan en el sistema. Por eso se llama enfoque sistemático, para observar exactamente cómo se ve todo en relación al problema y evitar que haya complicaciones al momento de realizar
alguna ejecución, alguna modificación, como ya como ya mencioné, mencioné, para para evitar evitar que que unas unas secciones secciones sean sean afectadas de forma negativa y esto nos permita avanzar en en nuestra nuestra participación. participación. Y Y por por mi mi parte parte de de explicación explicación de de las las preguntas, preguntas, creo que sería todo. A continuación vamos a decir los ejercicios y la práctica de cómo lo hicimos, ¿verdad? Muy bien, volviendo, Oscar, ya respondimos nuestras preguntas y ahora es momento de presentar un poquito sobre nuestros códigos que elaboramos a base de estas investigaciones que realizamos. ¿Quieres empezar tú? Sí. Como ya mencionó mi compañero, vamos a mostrar los Permíteme. programas que realizamos. Usted, profesor, puede revisar el código porque va a estar en parte de mi práctica. El objetivo de este ejercicio es aprender a utilizar funciones que regresan valores aplicándonos en un problema real. Mi programa trata del consumo eléctrico de un hogar. Con este programa se busca automatizar el proceso de estimar cuánta energía consumen los aparatos electrónicos durante un mes, cuánto costará pagar este consumo según su tarifa variable y además clasificar el consumo bajo moderado o alto. Todo esto se logra gracias al uso de funciones con retorno que realizan los cálculos y devuelven los resultados para que el programa principal los utilice y los muestre en pantalla. Les voy a compartir pantalla para que así sea como más dinámico, aunque mi letra está un poquito fea. Una pequeña descripción del problema sería que el programa solicita al usuario el número de aparatos electrónicos en su casa. Por cada aparato pide dos datos: potencia en watts y horas diarias en uso. Con esta información el programa calcula cuánta energía se consume al mes en kilovatios hora. Kilovatios hora, perdón. Kilovatios hora. Sumando el consumo de todos los aparatos. Después de esto, con el total, el sistema calcula el costo a pagar, considerando una tarifa escalonada, por ejemplo, de 100 kilowatts hora, sería 1.5. En mi programa, con esto lo calcula y los asigna en bajo consumo, moderado y alto consumo. De 100 a 101 a 300, más de 300 ya es consumo alto. Esto lo logramos a través de, permítanme, a través de funciones. Usamos tres funciones principales, todas ellas con valores de retorno. Permítanme. Mi primera función se llama calcular consumo mensual. En esta ponemos, recibe los datos de potencia y horas de uso. Devuelve el consumo mensual en kilovatios hora. Ejemplo, si usa 100 watts durante 5 horas, su consumo sería de 100 por 5 por 30. Ahí. Y luego esto lo dividimos entre 1000. Y nos da un total de 15 kilovatios hora. Mi segunda función sería calcular costo. Esta recibe el consumo total, aplica la tarifa según los rangos y devuelve el costo total. Es una función que retorna un valor de tipo float. Mi tercera función se llama clasificar consumo. Recibe el consumo total, devuelve un string indicando si el consumo es bajo, moderado o alto. Les voy a explicar un poquito, a grandes rasgos, una pequeña demostración, un ejemplo más bien de esta función. Por ejemplo, float, calcular consumo mensual. Le voy a poner calcular para que sea más rápido. Adentro float, potencia, le voy a poner float P. Float, horas diarias, le voy a poner D. Dentro de esta va a estar un return
un return que nos retornará la potencia P por horas diarias por 30, el ejemplo que les mostré hace ratito, y todo esto dividido entre 1000. Ahí. Una explicación rápida sería que esta función se llama calcular consumo mensual y su objetivo es determinar cuánta energía consume un aparato en un mes. Recibe los dos datos, la potencia en watts, las horas que se usa por día, y dentro del cuerpo de la función se multiplica la potencia por horas diarias y por 30 días para obtener el consumo mensual. Luego se divide entre 1000 para convertirlo en watts hora a kilovatios hora, que es la unidad que se usa en recibos de luz. Finalmente, la palabra clave return se devuelve el resultado del programa principal, donde puede usarse para sumar el consumo total o calcular el costo. Les voy a explicar ya un poquito de mi programa para que sea un poquito más rápido esto. Este es mi ejemplo de programa, ya está bien estructurado, ya está bien presentado, ya solamente lo voy a correr. Permítame que no me deja... Ahí está. Lo voy a correr. Me pide que ingrese el número de aparatos electrónicos, por ejemplo, para que no sea muy largo, porque se puede añadir 50, 30 aparatos. Voy a poner 4. Me pide aparato 1, la potencia watts, lo que ya les mencioné. Voy a ponerle 120. Horas de uso diario, unas 3. Lo mismo con el siguiente aparato. Si pueden observar, en la parte de abajo nos dice el consumo mensual del aparato, que sería aproximadamente 10.80 kilovatios hora. En el tercero le voy a poner 400. Uso de horas, 5. Lo mismo nos da el consumo total del aparato en kilovatios hora, que serían 60. Por ejemplo, 6000 le puse. Uso diario, 2 horas. Y nos da lo mismo. Voy a ir un poquito más rápido. Ajá, a esto quería llegar. En el resultado final, el consumo total mensual, o sea, cuánto gastó en un mes. Costo total, o sea, en dinero, en un precio real. Clasificación del consumo, alto consumo, por el alto consumo que tienen estos aparatos. Y por mi parte sería todo. Sería mi pequeña explicación. Si gusta revisarlo, está en la práctica que realizamos. Sería de mi parte todo. Muchas gracias. Okay. Oscar, antes de acabar, ¿me puedes explicar un poquito tu programa para visualizar nomás un poquito? Sí, ¿qué parte? Bueno, o sea, un poquito, o sea, a lo mejor rápido, pero mostrándome cómo se compone. ¿A grandes rasgos o en total? Digamos por secciones de bloque. Ok. Como mencioné anteriormente, tengo 3 funciones principales. Lo que hacen es estructurar mi programa de una forma más completa, para así decirlo. Por aquí voy a explicarlo en partes para que sea un poquito más rápido, para no tardarme, porque son varias líneas de código. Por ejemplo, me quedé aquí. Float, calcular costo. Estos son los parámetros que tiene la función. Float, consumo total. Aquí podemos ver ¿cómo se llama? Un if de consumo total a 100. Esto es lo que les expliqué un poquito. Se aplica la tarifa de 1.5 por cada kilowatt hora consumido. Nos retorna el consumo total en 1.5. Acá añadimos otros else, un else if. El consumo total a 300. Nos retorna el consumo total de 2.0. Un else para que así sea un poquito más dinámico. Else return consumo total por 2.5. ¿Otra parte del código o con eso está bien tu compañero? Puedes ver un poquito de la función principal a ver qué es lo que tienes el micrófono apagado. Sí, perdón. Un poquito de la función principal a ver cómo se ejecuta ya cuando está en uso. Sí. Lo vuelvo a hacer. Le voy a poner 2. 333 horas de uso, 2. Y, por ejemplo, 400. Ahí.
Así sería un poquito de cómo se utiliza. Como podrán ver, todo mi código está comentado para sí mismo ser más, ¿cómo se dice? Más entendible, porque sí se considera que son varias líneas de código. Como podrán ver, ya nos pide los aparatos, nos pide la potencia, nos pide el watts hora. Y esto es lo que ya mencioné en mi de cuántos, permíteme. Lo que ya les comenté acerca de que tienen las 3 funciones. Sería todo de mi parte. ¿Algo más, compañero? No, pero momento está bien. Entonces, compartir pantalla. Ok, nomás falta por mencionar, a lo mejor, yo no sabía bien cómo presentar pantalla. No sé si puedes comentar cómo hacer, compañero Oscar, para que puedas ver mi código. En la parte de abajo tiene una computadora chiquita. Al lado de donde tiene la de la llamada, dice compartir pantalla. Al lado de A ver si no se ve. Es que lo que sucede es que no me deja ejecutar nada aquí adentro. Entonces, pues no estoy batallando demasiado. Checa tu internet, porque a lo mejor es eso, porque también me pasaba ahorita. Si no es en internet, a lo mejor es que estoy compartiendo. Bueno, ¿se ve mientras lo modifico? ¿Mande? ¿Se ve No, sí, mientras? ya ¿Sí? se ve. Se ve Ah, mientras ok, modificas. entonces a lo mejor no comprendía cómo funcionaba. No, espéreme, deja acomodo porque ese no sería. Deja de compartir. Ok, entonces sería mi segundo código. Eso me entiendo. Ok, ahí está. Entonces mi código sería tipo void y registra datos para ingresar a la escuela como un preregistro. En este caso, lo explicando de forma fácil, primero se declaran mis funciones. En este caso va a ser una función para datos escuela y una función para datos trabajo. En el caso de la función datos escuela me pide registrar una edad, que la cual pues va a validar que sea real, y en segundo va a validar que sea una edad de mayor a 4. Esto pues de una forma lógica, porque para que uno quisiera meter un niño de menor de 4 años a la escuela si todavía está muy pequeño, incluso para que lo cuide una persona externa, y aparte no va a ser muy beneficioso, o sea, por forma lógica debemos de pensar. En segunda se ingresa el nombre y se guarda en la línea de código, y finalmente nos muestra que el nombre y la edad. Y el segundo sería el de trabajo, en el cual valida la edad, bueno, es decir, la edad que sea un número y que sea mayor a 18. Esto porque por norma mexicana no se permite el trabajo a menores de edad, siendo de forma legal en una empresa institucional. En segundo, ingresa el nombre y el puesto al que se desea ingresar. Y aquí despliega un mensaje que dice nombre, edad y el puesto que se desea. Ya estas serían las funciones, y como no regresa ningún valor como lo mencioné, en este caso ninguna termina con return. A diferencia de mi función main, la cual sí termina con un return, en este caso es decir, para que termine el código. Todo lo que va a hacer desplegar un comentarios para decir que deja una selección de trabajo, y en el cual seleccionará a partir de la elección, ya sea el registro o todo lo que va o que no se completó el registro como se debe. Y en datos de trabajo generará la función que está, bueno, aquí llama a mi función void en esta línea que se encuentra acá abajo, aquí respectivamente, y acá se encuentra la escuela. Entonces ya dicho un poquito esto, ejecutando nuestro código, nos queda de la siguiente manera. Nos dice seleccione registro para primaria o para un trabajo. Si decido ingresar el registro 1, nos pide que pida la edad. Si ingreso una edad, digamos el niño tiene 4 años, directamente nos mandará es demasiado joven para la escuela. Y desea hacer otro registro, la respuesta es sí. Igual para la impresión de escuela, ahora si ingreso una edad coherente, podemos decir 5 años. Ingresamos el nombre, podemos poner Francisco Bárcenas. Y ya nos muestra aquí el nombre, perdón por el error, aquí no mejor me va con mal, y la edad. Y registro, ya por último me dice, ¿deseas otro registro? Le podemos poner que sí. Ahora ponemos el caso 2, que se llama un trabajo, ingrese a su edad. Digamos que tengo 15 años y deseo trabajar. De todas maneras, directamente no cumple con la edad mínima y se cerrará. Y ahora si volvemos a hacer, pero con de que sea una edad, digamos, ya verdadera, podemos ingresar que tenemos 25 años, nuestro nombre,
Y el puesto deseado ya puedes poner por ejemplo, algo ya yéndose mucho, gerente. Perdón, aquí con un error. Ya que me muestra mi nombre, la edad y el puesto que deseamos. Si me voy a pedir que sea otro código, y así se lo llevaría de esta forma. Entonces, en esta forma nos ahorró simplificar. En este caso, a lo mejor no se demuestra mucho cómo lo simplificó, pero si se ingresara de otra forma, por ejemplo, ingresar diferentes casos, pues sí se vería una forma más práctica de utilizarlo. Muy bien, compañero Oscar, ¿alguna pregunta o quisieras comentar? Creo que no se oye. ¿Quisiera comentar algo o sea de todo por mencionar? No, disculpen, Oscar, no se oye. Bueno, se escucha. Creo que sucedió un error. Tengo el volumen bien listo, pero no te escuchas. Y no sé qué habrá pasado. Déjame terminar de compartir pantalla. Bueno, ¿se oye? Pues bueno, pues tenemos algún error. Aquí no sabemos qué sucede. Pero de igual manera, de nuestra parte, pues sería todo. Este trabajo fue hecho con gusto y pues esperamos a la espera de nuestra siguiente actividad para realizar. Por mi parte sería todo. Bueno, sí, adiós, Oscar. Nos vemos.